Es bien sabido que Outlast es uno de los videojuegos de terror más conocidos en la última década, ya que desde su estreno tuvo un gran recibimiento. Rápidamente obtuvo una gran fama por ser un videojuego en el que experimentas en primera persona el horror de su historia y sus enemigos, además de ser un juego en el que no debes de pelear sino ser sigiloso y correr lo más rápido posible. Es con esta introducción que vamos con el video de hoy, la historia de Outlast cronológicamente, parte 1. Para hablar de la historia de Outlast, primero tenemos que saber acerca de la compañía Murkoff Corporation y de varios de sus integrantes. La compañía Murkoff es una compañía fundada por el Dr. Rudolf Wernicke y Alan Turing, quienes en la década de los 50 comenzaron a trabajar en proyectos de experimentación humana, con asesoría e inversiones de muchas entidades del Estado, teniendo como antecedentes la compra de muchos manicomios alrededor de todo el país de Estados Unidos. Los más importantes son el Mount Massive, donde se desarrolla Outlast 1 y su DLC, el Chiflador, y el manicomio de Spindletop, en donde se ayudaba a veteranos de guerra para sobrellevar el estrés postraumático y otros trastornos que estos exsoldados llegasen a padecer. Como experimento ayudaron a la CIA en su experimentación con el MK Ultra. Tiempo después de que ese proyecto se cancelara, el Dr. Wernicke comenzaría a trabajar en un nuevo proyecto, el cual se titula con el nombre de el proyecto del World Rider, centrándose más en la nanotecnología para crear un arma. Muy bien, ahora que sabemos más acerca de esta compañía, comencemos a hablar por sus integrantes más importantes. De esta forma nos enfocaremos a la serie de cómics de Murkoff Account, en donde ahondaremos en la historia de los Pauls. Para esto tomaremos de referencia el primer tomo de los cómics. Los Pauls son un grupo de agentes que trabajan para Murkoff. Ellos se encargan de matar, encubrir e investigar todo lo que necesita la corporación. Básicamente son las personas que se encargan del trabajo sucio de la compañía, aunque para las organizaciones que no son parte de Murkoff se le conoce como trabajadores de investigaciones en el departamento de seguros de la empresa. Esta pareja se conforma por Pauline Glick y Paul Marion, una mujer soltera que mientras no trabaja para Murkoff es una directora del cine para adultos. Por su parte, Paul Marion es un padre soltero que tiene a una hija con una enfermedad muy severa. Paul Marion no es precisamente un agente o un asesino, ya que él antes de trabajar para Murkoff se había preparado para ser un abogado. No obstante, la misma Pauline Glick les dice a sus superiores que a pesar de ser una persona más intuitiva, que se lleva por sus instintos de una forma u otra, lograba encontrar conclusiones o soluciones a problemas. Por eso es que lo contratan como su compañero. Todo lo que les estaré narrando es de hecho narrado por el mismo Paul Marion, quien un día por la tarde llega brutalmente golpeado y con un ojo de fuera de su cuenca a las instalaciones del FBI. Ahí se encuentra con un guardia que lo lleva al hospital y ahí es interrogado por un agente del FBI contándole toda la verdad acerca de Murkoff, de su trabajo y demás. Por otra parte, también Pauline Glick le está contando a sus superiores en un restaurante los sucesos que habían pasado, acentuando que Paul Marion es muy peligroso por todo lo que sabe y que lo quiere muerto lo antes posible. Ahora que sabemos esto, procederemos con el primer cómic de Murkoff Account. Como misión, los Pauls tienen que ir a las instalaciones de Spindletop, donde algunos asesinatos se han suscitado, asesinatos en contra de excombatientes pacientes del asilo. Estos asesinatos son bastante llamativos y poco comunes, ya que los cuerpos quedan desmembrados y lo único que falta de ellos es la cabeza. Ahí hablan con varias gente del personal, incluyendo el director del manicomio, quien está poco convencido del discurso sobre que ellos son empleados del departamento de seguros, que les dicen los Pauls. Aún así los deja seguir investigando. De entre el personal está Chris Walker. Sí, Chris Walker, antes de ser ese hombre corpulento que gustaba de quitar cabezas de los cuerpos de sus víctimas aún vivas, era un ex miembro de la policía militar que estuvo en Afganistán. Después de dejar el ejército se convirtió en un guardia de seguridad en el manicomio Spindletop. Después de charlar con las familias de las víctimas y de convencerlas de que no demandaran a Murkoff con un gran flujo de palabras, haciendo que firmaran documentos por indemnización de $10,000. Todo esto gracias a las excelentes habilidades de Pauline. Por su parte, Paul Marion se da cuenta de que uno de los hijos de los pacientes había dibujado en la cabeza de su padre a Abkalu, un sabio de la mitología mesopotámica que curiosamente su estatua estaba en la oficina del director, quien les trataba de enseñar a sus pacientes de cultura mientras estaban ahí. Es por eso que tenía estas estatuas.
Tras llegar al manicomio nuevamente siguiendo esta pista intuitiva de Paul, ambos agentes descubren que el director y varios miembros de seguridad fueron brutalmente asesinados tal como los pacientes, siendo desmembrados y sus cabezas robadas de sus cuerpos, y en el cuarto de vigilancia donde trabajaba Chris todo estaba destruido. Tras ver esto, los Paul se van a casa de Chris. Ahí llegan antes que él, entran a su vivienda y descubren que él es quien tiene las 4 cabezas de las personas asesinadas, además de tener un peluche de cerdo pequeño, que es el mismo que el hombre tiene desde su infancia, en el que le hace este tipo de reverencia con las cabezas como trofeos. En el momento en el que Paul Marion toma el peluche, Chris Walker llega a su casa con las cabezas de sus nuevas víctimas en bolsas. Al ver a su pequeño cerdo en las manos de alguien más, de inmediato explota en cólera. Pauline trata de amedrentarlo sacando su arma, pero este con un solo golpe la manda al suelo y comienza a estrangular a Paul. En ese instante, antes de que lo matase, Pauline logra incorporarse y dispararle en la cara con su arma. La bala entró por una parte de su cachete atravesando su boca y salió por el otro extremo. Esto, lejos de pararlo, lo hizo enfurecer más. Dejó a Paul y tomó a Pauline para luego lanzarla por la ventana de la casa hacia la calle. Mientras esto pasaba, Paul salió también de la casa disparándole a Chris. Por esto parecía que las balas no le hacían nada. Tomó a Paul y antes de que lo matase, Pauline llegó con su auto y arrolló a Chris Walker dejándolo inconsciente por el golpe. Después de esto, los Pauls tomaron las cabezas de Chris Walker que tenían esa especie de altar hacia su cerdo y las dejaron en el apartamento de otra persona para inculparlo de las muertes mientras ellos se llevaban a Chris Walker a las instalaciones de Murkoff, el manicomio de Moon Massive, junto con su pequeño cerdo. De esta forma, todo sale conforme a los planes de la corporación y Paul Marion, sin darse cuenta, sigue siendo manipulado por Pauline Glick y por la compañía para hacer cosas malas. Gracias a esto podemos saber el pasado de Chris Walker, ya que después de ser un policía militar quedó bastante dañado mentalmente por la guerra, llegando a ser un brutal asesino después de dejar el ejército y ser un guardia de seguridad en un asilo de Murkoff. También sabemos que la herida que tiene en el rostro es el resultado del disparo que la agente de Murkoff le dio en la cara, además de, como es costumbre, fue sometido al motor morfogénico, terminando por ser la cosa que más ataca en Outlast 1. Después de esto hay que ir al tomo número 2, donde ahí como portada muy llamativa podemos ver a Pauline Glick y a Jeremy Blair, mientras que de fondo vemos al buen Chris Walker en su celda. Pauline Glick sigue hablando con los altos funcionarios de Murkoff en el restaurante. Estos le preguntan acerca de cómo es que Simon Peacock había contactado con Waylon Park. Ella le responde que eso no importa ya que Simon Peacock está muerto. Por otra parte, dice que la historia de Waylon Park nos lleva al Moon Massive. La segunda misión de los Pauls se inicia ya que un empleado hizo una denuncia del manicomio por condiciones pésimas del lugar y la negligencia. Al principio sospechamos que este empleado podría ser el conocido David Annapurna, quien por una serie de archivos en Outlast 1 sabemos que es un enfermero que tenía este tipo de quejas y amenazó a la compañía con exponerlos ante la prensa. No obstante, más adelante en la historia, gracias a otro documento, sabemos que rápidamente Murkoff lo tomó en custodia alegando que estaba mal de sus facultades mentales. Y un funcionario de Murkoff le avisó a su familia que él estaría en el propio manicomio de Moon Massive y que las prestaciones y demás cosas de las que gozaba al trabajar para Murkoff no serían retiradas. Tiempo después sabemos que quien en realidad estuvo filtrando esta información era nada más que Waylon Park y que David Annapurna no pudo haber sido. Sin embargo, es curioso mencionarlo ya que este tuvo un horrible final que Waylon Park también pudo tener de no ser salvado por otra serie de acontecimientos. Rápidamente los Pauls fueron a investigar al Moon Massive. Mientras Paul Marion verificaba algunos expedientes, Pauline Glick fue hacia los laboratorios subterráneos, donde al llegar se encuentra con la celda de Chris Walker, que ya había sido sometido al motor morfogenético, quedando todo deforme. Detrás de ella llega Jeremy Blair, quien se presenta como el vicepresidente de la compañía. Este le pregunta sobre su compañero Paul Marion, pero ella le responde que él no tiene la autorización para estar ahí. Posterior a esa charla, ambos van a ver cómo están realizando el experimento, ahora con Billy Hope, pero Pauline regresa con Paul antes de que este sospeche sobre su tardanza. Cuando llega, este le pregunta si averiguó algo, pero ella dice que es un hospital común y corriente como todos los demás, pero que sería bueno interrogar a varios trabajadores de ahí. Es de esta forma que conocen a Michelle Haas, quien es una empleada que trabaja directamente para Richard Traeger y ella tiene como asistente al mismísimo Waylon Park.
Aquí también se nos revela que Michelle Haas está embarazada de 6 meses. Ella hace esperar afuera de la habitación a Waylon cuando va a ser interrogada. Los Paul le preguntan sobre que alguien ha enviado un correo que estaría delatando la corporación, y ella les dice que para saber quién pudo ser, sería mejor hablar directamente con el que dirige Moon Massive, quien es Richard Traeger. Sin perder el tiempo, los Pauls hacen una cita con Richard. Sí, el mismísimo Richard Traeger, que más adelante ya sabemos cómo termina. Este se muestra bastante excéntrico y cretino, al principio haciendo una que otra analogía de la corporación con un cuerpo humano, y los empleados como partes de este cuerpo o heridas que deben de ser cortadas o cauterizadas. Tras ver que el hombre no se toma nada en serio, Pauline decide mejor optar por otras técnicas, y tras varios días, ella es invitada a la casa de Richard, en donde vemos que sigue siendo un cretino, además de que su sirvienta curiosamente también parece estar embarazada con varios meses encima. Entre todo el tiempo de la cita, Pauline aprovecha el tiempo y encuentra evidencia de un folleto para una clínica de abortos. Como las intenciones de Richard no son las más sanas, este decidió ponerle una especie de droga en el vino para que la gente durmiera, pero ella se da cuenta de esto y con su pistola lo amenaza para que se la tome. Como consecuencia, el hombre termina completamente dormido y Pauline aprovecha para llamar a su compañero, y juntos deducen que la denunciante era Michelle Haas, ya que el bebé que ella estaba esperando era de Richard, y este la amenazó con que tenía que deshacerse del bebé o la despediría. Tras hablar con un alto mando de Murkoff, lograron que Michelle Haas no dijera nada al público y ella se retirara de la compañía de buena forma, pero la reunión es interrumpida por Richard Traeger, quien lleno de furia entra a la habitación y con las tijeras que se usaron para cortar la tarjeta de autorización de Michelle, el individuo se las entierra a esta en el estómago. Paul rápidamente trata de someter al enloquecido hombre, pero este lo apuñala en la pierna, aunque sin que Richard pudiera reaccionar a tiempo, Pauline aprovecha la situación y lo empuja hacia el suelo. Enciende la trituradora con la que se había destruido los archivos con todo lo referente a Michelle Haas o a su embarazo en la compañía, y ahí mete la cabeza de Richard. La trituradora le toma por el cabello y por la fuerza le termina desprendiendo parte del cuero cabelludo. Sin perder el tiempo, llevaron a la mujer al hospital, pero ahí un doctor le menciona a Paul Marion que el bebé de la mujer no existía, ya que este era un embarazo psicosomático. Esto era debido a la fuerte radiación del motor morfogénico que causaban las mujeres embarazos psicosomáticos. Como Michelle Haas no era la única mujer trabajando en el Moon Massive, Jeremy Blair tomó la decisión de mover a todas las pacientes y trabajadoras a otra instalación para que no siguiera ocurriendo estos casos y no llamasen la atención del público. Además de esto, se nos revela que Waylon Park va a tomar el puesto de Michelle Haas debido a lo sucedido, de forma temporal. Al final se nos muestra cómo Richard Traeger está siendo sometido al motor morfogénico, mientras que Jeremy Blair trata de hacer un avance con Pauline Glick, sin embargo esta lo termina rechazando. Antes de terminar con el video, los invito a que me sigan en las redes sociales que se encuentran en la descripción. Ahí estoy subiendo contenido muy variado, tanto las miniaturas de los videos como memes y mucho más. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video.